Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dolores Tobar Maciel y hoy les voy a hablar sobre los antígenos e inmunógenos y anticuerpos. Los antígenos e inmunógenos son sustancias que inducen la respuesta inmunológica adaptativa, que es la única que brinda protección de larga duración contra agentes infecciosos. Los antígenos son biomoléculas y las diferentes combinaciones de estas que se unen a los receptores de los linfocitos T y B, es decir, al TCR, al BCR o a los anticuerpos, pero no necesariamente inducen respuestas inmunológicas. El inmunógeno, además de interaccionar con los receptores, es capaz de generar una respuesta inmunológica específica, lo que activa adecuadamente los linfocitos T y B y promueve la expansión clonal de estas células. Así, todos los inmunógenos son antígenos, pero no todos los antígenos son inmunógenos. Los inmunógenos más potentes son las proteínas y los polisacáridos. Los anticuerpos son sustancias segregadas por los linfocitos de la sangre para combatir una infección de virus o bacterias que afecta al organismo. Llamados inmunoglobulinas, son elaborados por los plasmocitos y van a neutralizar al antígeno. El apteno es una sustancia química de pequeño peso molecular que no induce por sí misma la formación de anticuerpos, pero al unirse a una proteína transportadora como la albumina, estimula una respuesta inmunitaria. Los antígenos se clasifican de acuerdo con su origen en naturales, que son microorganismos, células animales, alimentos, artrópodos y pólenes. Artificiales, resultado de la unión de una proteína inmunogénica con un apteno. Y sintéticos, se generan en el laboratorio, polipéptidos que semejan los epítopos. También están los timoindependientes, activan los linfocitos B sin la cooperación de los linfocitos T, inducen respuestas rápidas de inmunoglobulina M, pero no generan linfocitos de memoria o células plasmáticas de larga vida. Y los timodependientes, que son proteínas que activan linfocitos B en órganos linfoides secundarios. Se caracterizan por generar linfocitos B de memoria, anticuerpos de switch y a las células plasmáticas de larga vida. De acuerdo con la distancia filogenética entre el antígeno y el organismo en el que se encuentra, se dividen en los autoantígenos, son aquellos que son propios del organismo. Los aloantígenos, que son antígenos provenientes de la misma especie, y los senoantígenos, que provienen de individuos de especies diferentes. Para que una molécula sea inmunogénica, debe tener ciertas características físicas y químicas, como extrañeza, esto es, debe ser reconocido como extraño en el sistema biológico. Tamaño molecular, pues hay una correlación directa entre el tamaño de la molécula y la inmunogenicidad. Composición química y complejidad, pues esta contribuye a aumentar la inmunogenicidad de las moléculas. Las proteínas son los inmunógenos más potentes, seguidos de los polisacáridos. En cambio, los lípidos y los ácidos nucleicos son las moléculas menos inmunogénicas. Los determinantes antígenos o epítopos son las regiones de un inmunógeno que interaccionan con el sitio activo o parátopo de los receptores celulares de los linfocitos T y B y los anticuerpos. No todo el inmunógeno lo hace. Entre más compleja la molécula, más epítopos. Debido a que un inmunógeno presenta varios epítopos, estimula una clona diferente de linfocitos para cada uno de dichos epítopos. De ahí que la respuesta hacia un inmunógeno en particular sea oligoclonal. Los epítopos se clasifican en los epítopos secuenciales o lineales, que dependen del orden en el que se acomodan los monómeros. La diferencia de un solo aminoácido puede ser suficiente para inducir una respuesta inmunológica. Son reconocidos por los TCR en los linfocitos T. Los epítopos ocultos pueden estar escondidos según la conformación de la macromolécula. En las proteínas, por lo general,
Se trata de regiones hidrofóbicas. El epítopo inmunodominante es reconocido de manera predominante por la mayoría de los individuos o especies inmunizadas. El epítopo inmunosilencioso es un antígeno que por encontrarse en el propio organismo genera tolerancia. Los epítopos conformacionales o discontinuos dependen de la conformación tridimensional que acerca dos segmentos lejanos de una molécula de manera secuencial, reconocida por el sitio activo del BCR y de los anticuerpos. El linfocito B es capaz de reconocer los antígenos de forma libre, lo que le permite reconocer los epítopos conformacionales, mientras que el linfocito T solo reconoce epítopos secuenciales, o sea, péptidos pequeños. Diferencias entre epítopos de las células T y B. Los epítopos de células B pueden ser conformacionales o lineales, activándose con epítopos de proteínas, polisacáridos, lípidos o ácidos nucleicos. Al no requerir presentación de antígeno, es posible que los linfocitos B reconozcan al antígeno libre. Los linfocitos T reconocen solo péptidos procesados y combinados como moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Normalmente son epítopos internos a la estructura del antígeno. Los epítopos de células T son típicamente fragmentos peptídicos. Adyuvante es cualquier compuesto que puede aumentar la respuesta inmunológica contra un antígeno. Las vacunas son el mejor recurso profiláctico para prevenir el desarrollo de enfermedades. Las vacunas con gérmenes atenuados son de primera generación. Estas vacunas son inmunogénicas. Las de segunda generación emplean antígenos definidos. Para la inducción del fenómeno alérgico es importante la conformación del alergeno o antígeno que induce la alergia. Si estos antígenos desnaturalizados son administrados a un individuo hipersensible, es posible evitar las respuestas anafilácticas. Anticuerpos. Parte esencial de la respuesta inmunológica de los vertebrados son los llamadas inmunoglobulinas, debido a que migran en la fracción gamma de los componentes del suero. Son producidos en las células plasmáticas y están presentes en el suero y en las secreciones corporales. Brindan protección específica contra los microorganismos con los que un individuo ha estado en contacto a lo largo de su vida de forma natural o artificial. La especificidad es su capacidad para unirse a un epítopo particular y no a otros epítopos, y depende de la estructura molecular del sitio de unión al antígeno parátopo. Las funciones biológicas de los anticuerpos son bloqueo, neutralización, opsonización, fijación de complemento y citotoxicidad celular. Un anticuerpo es una glicoproteína formada por monómeros de 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas pesadas denominadas H, idénticas entre sí, y 2 cadenas ligeras denominadas L, también idénticas. Cada cadena L está unida a una H por medio de un enlace disulfuro. Las 2 cadenas H están unidas entre sí de la misma forma. Las inmunoglobulinas tienen 2 regiones, las variables BH y BL, con 3 regiones hipervariables CDR1, CDR2 y CDR3, quedando 3 de la región BH y 3 de la región BL, donde los residuos de aminoácidos que conforman el dominio en el extremo amino terminal de las cadenas H y L varían de manera considerable e interactúan de manera simultánea en el reconocimiento antígeno para formar el parátopo. Regiones constantes. La secuencia de aminoácidos que conforman el resto de los dominios de inmunoglobulina tienen poca variabilidad, por lo que se conocen como regiones constantes CH y CL. Las cadenas L están formadas por un par de dominios de inmunoglobulina
y uno de estos es constante. Contiene el carboxilo terminal y permite distinguir entre las cadenas kappa y lambda. Un anticuerpo tiene cadenas L, K o A y la presencia de una u otra no afecta la actividad biológica del anticuerpo. Las cadenas H están formadas por 4 o 5 dominios de inmunoglobulina y 3 o 4 de ellos son constantes. Las cadenas H se dividen en 5 clases: mu, delta, gamma, epsilon y alfa. Estas clases corresponden respectivamente a los antígenos inmunoglobulina M, D, G, E y A. Actividad biológica de las inmunoglobulinas. Las cadenas H determinan la actividad biológica de los anticuerpos. Inmunoglobulina D tiene una función protectora por medio de la neutralización. Induce la infiltración de neutrófilos y basófilos y se puede unir a la superficie de los basófilos a través de un receptor aún no identificado. El entrecruzamiento de la inmunoglobulina D en la superficie de los basófilos induce la liberación del péptido antimicrobiano L37 y de BAF, factor activador de las células B, una citocina homeostática de linfocitos B. Está también la inmunoglobulina M. Es la primera inmunoglobulina que se produce durante la respuesta humoral y aunque tiene baja afinidad por su antígeno, presenta una alta avidez, ya que puede unirse en forma simultánea a diferentes epítopos en el antígeno debido a su forma pentamérica. La inmunoglobulina G se produce durante la respuesta secundaria contra un antígeno. Los antígenos inmunoglobulina G difunden con facilidad, por lo que también son abundantes en el líquido extracelular y son muy eficientes en la neutralización de toxinas, virus y bacterias. Las células fagocíticas tienen receptores que reconocen la fracción férrica de los anticuerpos inmunoglobulina G. Estos receptores permiten que los anticuerpos inmunoglobulina G funcionen como opsinas. La inmunoglobulina A, abundantes en la saliva, las lágrimas, la leche materna donde brindan protección a los recién nacidos amamantados contra los microorganismos y el moco de las vías bronquiales, genitourinarias y digestivas, la inmunoglobulina A sérica se presenta como monómero, mientras que en las secreciones se presenta como dímero o tetrámero, y es ineficiente para la fijación de complemento y para la opsonización. La inmunoglobulina E. Los anticuerpos inmunoglobulina E y las células cebadas abundan en las mucosas, por lo que estos anticuerpos constituyen una primera línea de defensa contra los microorganismos patógenos. En la población susceptible, los anticuerpos de la clase inmunoglobulina E están involucrados en los procesos alérgicos que producen en la piel, dermatitis atópica y eczema, en la nariz rinitis, las vías respiratorias altas, asma, y el tracto gastrointestinal, alergias a alimentos, y dan origen a las manifestaciones clínicas de las reacciones alérgicas. En general, la glicosilación es necesaria para que las inmunoglobulinas tengan actividad biológica. Inmunoglobulinas séricas. La existencia de células plasmáticas de larga vida y la generación de nuevas células plasmáticas a partir de los linfocitos B de memoria permiten mantener los títulos de anticuerpos séricos en niveles constantes por tiempos prolongados. La determinación de concentraciones séricas es un valioso auxiliar en el diagnóstico clínico. Los anticuerpos monoclonales se han vuelto imprescindibles en la investigación, la clínica y la industria, pues son reactivos fundamentales para diversas técnicas experimentales. También se utilizan a manera de agentes terapéuticos, ya que pueden neutralizar una molécula en específico con mínimos efectos colaterales para el paciente. Varios se encuentran ya entre los fármacos más vendidos. La investigación en esta área producirá una nueva generación de anticuerpos monoclonales terapéuticos con mayor efectividad, seguridad y versatilidad. Esto es todo de mi parte, les agradezco y nos vemos en el próximo video.